Cuando tejemos manga raglan desde arriba, desde el cuello, en circular, llega el momento donde tenemos que separar las mangas de la parte delantera y de la parte de la espalda. Y ahora vamos a ver cómo se hace. El largo de esta línea raglan 35 centímetros. No nos olvidemos que después de lavar se va a achicarse un poquito el largo, más o menos en 10 centímetros, 1 centímetro menos. Por eso aquí no van a ser 35, sino van a ser más o menos 33 centímetros después del lavado la línea manga raglan el largo. Y ahora terminé de completar la vuelta, y en esta vuelta que sigue voy a separar la manga de la siguiente forma. Esta es la línea raglan. Aquí hay dos puntos, pertenecen a la línea raglan. Toda la línea raglan, todo esto va para la parte delantera, y para las mangas voy a pasar estos puntos que no, aquí hasta la línea raglan, o sea, de aquí hasta aquí voy a pasar todos estos puntos sobre un hilo auxiliar. Preferible utilizar algodón. Hago un nudo así para que no salga ningún punto. Voy a dejar suficiente largo de hilo después para hacer otro nudo, más o menos así. Es mejor más que menos. La aguja para coser, aguja lanera. Voy a completar la vuelta. Aquí es donde empieza y termina mi vuelta. Tengo este marcador con una perlita para no equivocarme. El marcador lo puedo sacar o no, igual este marcador lo dejo para saber dónde empieza y termina la vuelta. Tejo estos dos puntos que pertenecen a la línea raglan también al derecho, saco este marcador y voy a pasar los puntos que pertenecen a la manga sobre este hilo. Aquí está otra línea raglan, entonces hacemos el nudo y los puntos de la manga ya están sobre el hilo auxiliar. Yo lo hago así porque después más cómodo ir probando. Siempre antes de separar la parte de la manga del cuerpo, recomiendo pasar todos los puntos sobre hilo auxiliar o sobre varias agujas circulares y probar para saber si está bien el largo de este raglan que realizamos. Ahora voy a sacar este marcador. Aquí está la manga y ahora vamos a unir la parte delantera y la parte de la espalda, y siempre por debajo de la manga tenemos que agregar puntos. Voy a agregar 7 puntos, pero pueden agregar 5, 6, 7, 8. Bueno, el más o menos tiene que ser unos, a ver, nos fijamos así, más o menos tienen que ser no menos de 3 centímetros el ancho, y fíjense cuántos puntos entran por debajo de la manga. Voy a agregar 7 o no 9. Voy a agregar 9 puntos. A ver, 9, ¿por qué? Porque quiero hacer el punto central, tejerlo imitando la costura, para después sea mucho más cómodo para mí secarlo, bloquear la pieza para saber dónde está la parte del la línea central, digamos, que separa delantera de la espalda.
Bueno, ¿cómo agregamos los puntos? Dedo índice por debajo de la hebra, damos la vuelta y agrego un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sigo aquí bien justito, juntos, o sea, no hagan así, ¿no? Para que no quede un huequito bastante grande. Punto bien cerrado. Y sigo tejiendo hasta la otra manga. Con la otra manga hacemos lo mismo. Después voy a mostrar cómo tejer la siguiente. Tengo separadas las mangas y voy a seguir tejiendo la parte del cuerpo. Sigo con mi diseño y también lo que voy a hacer por los costados, aumentar varias veces, hacer aumentos 2 puntos de un lado, 2 puntos de otro lado, cerca de esta línea central que hablamos, y hago los aumentos y tejemos el largo deseado de la prenda. Una vez que separamos las mangas, aquí sigo tejiendo en circular la parte delantera y la parte de la espalda, y estos puntos, aquí tengo estos 2 puntos de la línea Aran, ¿se acuerdan? Y 9 puntos que agregamos. Voy a tejer 4 puntos al derecho, voy a tejer un punto al revés que va a imitar la costura lateral, 4 puntos al derecho y sigo tejiendo en circular. En la próxima vuelta voy a mostrar cómo aumentar los puntos. Voy a mostrar cómo hacemos los aumentos aquí en esta parte por los costados. Tejo con los puntos al derecho, y aquí tengo este punto revés, este punto, se acuerdan que vamos a imitar la costura lateral. Entonces hago así, dedo índice por debajo de la hebra, cruzamos y colocamos este punto sobre la aguja, aumento un punto, tejo punto revés, de la misma forma aumento otro punto. Eso si queremos hacer silueta en A, ¿no? Y sigo tejiendo con los puntos al derecho. Cada 5 centímetros más o menos podemos hacer este tipo de aumentos. Cada 6 centímetros, 7. Tejemos el largo deseado y después nos vemos con ustedes cuando voy a tejer la manga.